Las últimas informaciones, los hechos más destacados, el pensamiento y la opinión de los protagonistas. Opinión y noticia, el periodismo para todos, es posible con la independencia y ética del comunicador. En Sucesos, las noticias y las voces de quienes las hicieron o son parte de ellas. Lo del país y del mundo, política y economía, lo social y del arte, el deporte, lo que usted espera saber cada semana. Opinión y noticia, porque interpretar y hacer entender lo que sucede es la razón de ser del periodismo. Con la conducción de Félix Narváez, empezamos. Amigos, muy buenos días, gracias por su siempre gentil atención, bienvenidos a esta entrega semanal de Opinión y Noticia desde Sucesos. Estamos con los principales invitados del día de hoy. Nos estará acompañando el candidato presidencial Henry Cucalón, candidato del movimiento Construye. Una constituyente, una asamblea constituyente está entre los planes de nuestro invitado de hoy. También tendremos la presencia de el analista Leonardo Pipo Lazo. La comunicación, uno de los principales problemas críticos del actual gobierno. Y Lolo Echeverría también nos acompaña, analista. Los candidatos Noboa y González de bajada, cualquiera de los que vienen atrás, podrían dar la sorpresa, advierte Lolo Echeverría, entre otras novedades para el día de hoy. Gracias. Recuerde usted que estamos en el 101.7 FM y desde cualquier parte del mundo en el www.radiosucesos.fm, en el Facebook, Instagram y X, Radio Sucesos S, @Radio Sucesos S. Aquí empezamos para ustedes. Henry Eduardo Cucalón Camacho, 51 años, guayaquileño, padre de 2 hijos, fue ministro de Gobierno en la administración del presidente Guillermo Lazo, hombre de amplia e intensa actividad pública, tanto que lo llevó por la Procuraduría General del Estado, por el municipio de Guayaquil y desde luego por la Asamblea Nacional. Su relación política con el Partido Social Cristiano fue pública, notoria. En un momento también cobijó el movimiento Madera de Guerrero y para las elecciones del 2025 es el candidato presidencial del movimiento Construye, nuestro invitado del día de hoy. Doctor, un gusto tenerle por acá, muchísimas gracias. Una puntualización, ¿su especialidad en el campo jurídico? Es el derecho público con especialización en el derecho constitucional y administrativo. ¿A usted se lo considera un abogado de mucho prestigio, de mucho conocimiento? Si ya tiene ese reconocimiento, ¿por qué ir por la política a la que tanto se critica? Porque por convicción abracé el servicio público hace 25 años y quiero continuar sirviendo, colaborando, apoyando. ¿Ser un llanero solitario? No, creo en labores de conjunto, creo en los liderazgos colectivos. Considero que no se puede construir nuestro propio futuro si no ayudamos a otros a construir el suyo. Porque el Quijote como que ya quedó desactualizado, doctor. Tiene algo de romanticismo, pero soy mucho más pragmático. ¿Le gusta el dinero? El dinero es necesario, pero no es imprescindible. Pero el dinero hace feliz a la gente. Hasta cierto punto, pero en política, en el servicio público, no. Desprecio a los enloquecidos por el dinero. Volvamos a la parte inicial. Con todo respeto, ¿cuánto cuesta un abogado como usted? Mire, he sido abogado del sector público, así que no le puedo decir el tema de los honorarios. Mis conocimientos los he volcado a la defensa del interés general. Un abogado que no tiene reparos con ningún cliente, ¿a quién no defendería y a quién defendería a usted? A mucha honra, estos 25 años he defendido al pueblo ecuatoriano
en las diversas posiciones que usted citó en mi currículum. Ujú. No he ejercido la libre profesión, he ejercido la defensa de los intereses del Estado. Pero dicen que un abogado está para cualquier cliente. Ujú. No necesariamente para cualquiera, hay ciertos códigos. En mi caso, Félix, opté por servir a través del derecho público, que es el derecho del interés general. ¿Defendería usted a Correa? No, ¿Defendería usted a Guillermo Lazo? sí, ¿A Danilo Carrera? no, ¿A Leandro Norero? no. ¿A quién aspira a defender en su vida profesional? En mi vida pública, que es la que ejerzo, siempre defendí el interés público, es decir, el de las grandes mayorías. Es el doctor Henry Eduardo Cucalón Camacho, nuestro invitado de hoy, la parte personal, pero vamos a la parte de la propuesta. Su propuesta como candidato presidencial. Hacemos una pequeña pausa para volver con más aquí en Sucesos. Los casos de corrupción y de crimen organizado impulsados por la Fiscalía, vale decir las denuncias, han demostrado prácticamente la crisis profunda del sistema judicial ecuatoriano. Una catástrofe a ese nivel. ¿Hay que reorganizar la justicia en el país, doctor? Por supuesto. Y le debemos, gracias a la valiente actuación de la fiscal general, conocer el entramado de las relaciones entre el poder político y la justicia. Por eso es ineludible su reestructuración y alejar ya no solamente a la política de la justicia, sino también al crimen organizado. La ministra fiscal se va. ¿Habrá que buscar una nueva ministra fiscal como ella? Bueno, hay un nuevo concurso para elegir a su reemplazo y espero que sea de la misma categoría comprometida con los intereses del pueblo ecuatoriano. No ¿Dó- podemos descender de ese nivel. ¿Dónde y cómo justamente hallar una Con los nueva? mejores profesionales, mujeres y hombres que sí los hay, expertos en derecho penal que tengan la garantía de que van a concursar y que va a ser escogido el mejor, como fue el caso de Diana Salazar, no como en otros momentos que ponían a, digamos, alcahuetes del poder político. Pero es un sistema corrupto. Esto es lo que se ha visto en los últimos tiempos y Sí, con más fuerza, doctor. pero se puede marcar la diferencia. Y ella demostró que sí se puede hacer un cambio. Después de lo hecho por la actual ministra fiscal, ¿por dónde habría que empezar esa reorganización? La vara queda muy alta, pero hay que profundizar casos como metástasis, purgas y plaga. ¿Y los empleados que también han caído en corrupción? Fomento a la carrera judicial, pero parte de nuestra propuesta de gobierno, respetando la independencia de funciones, es la depuración de bloques de seguridad que incluye también a fiscales. ¿Es posible entonces una nueva justicia en el Es Ecuador? posible y casos como el que hemos mencionado reflejan que sí se puede hacer. El tema de la inseguridad, otro reto para cualquier candidato. ¿Usted tiene la respuesta a eso, doctor? Tengo varias alternativas que constituyen una política de Estado que trasciende inclusive a los gobiernos, que debe ser continuada, porque lo peor que puede suceder, Félix, es que el crimen organizado encuentre un Estado desorganizado. Varias propuestas. La principal, doctor, Aplicar a rajatabla la ley de extinción del dominio que aprobó el pueblo ecuatoriano en abril. Quitarle los bienes y los recursos, quitarles el oxígeno, combatir las economías criminales. Esa es una, porque no hay una sola solución, pero es una de las principales. retomar la guerra interna, por ejemplo. Hay que continuarla y mejorarla. Ya tenemos en la actualidad, gracias al apoyo del pueblo ecuatoriano, la facultad de que Fuerzas Armadas puedan intervenir en la seguridad interna del país sin necesidad de estado de excepción. Son muchas medidas. El combate al crimen organizado y el narcotráfico no va a ser de poco tiempo, va a ser de larga data y vamos a ganar. O sea que Novoa está en la línea correcta. Novoa ha tenido algunos aciertos y múltiples desaciertos también en materia de seguridad. En materia de crimen organizado, todo lo positivo que realice el presidente será continuado. Lo que no voy a continuar son realidades paralelas, como decir que no pasa absolutamente nada y que se ha mejorado todo. No, yo en ese sentido soy muy pragmático y pienso en función de país. ¿En qué tiempo le ofrecería a usted respuestas prácticas a este país asolado por la delincuencia? Ratifico, la lucha contra el crimen organizado no será fácil. Vamos a sentar las bases con eso, con la ley de extradición también. Vamos a aplicar la extradición contra los capos del crimen organizado y del narcotráfico. Vamos a tomar una serie de medidas y estoy convencido que en esa lucha
En el plazo del periodo gubernamental vamos a avanzar considerablemente y van a bajar los índices delictuales. El candidato político, cualquier persona, que le diga que en meses va a solucionar eso, es un demagogo. Y yo ¿Por, no me presto a eso. por qué no se pudo hacer esto en el gobierno de Guillermo Lazo? El gobierno de Guillermo Lazo, el cual yo estuve los últimos meses como ministro de gobierno, Exactamente. se hicieron algunas cosas. Usted me preguntó por Norero, ¿no? Ese gobierno fue el que lo atrapó, por si acaso. Ahora bien, también hubo una lucha cruenta del crimen organizado contra un gobierno que se quiso enfrentar con ellos y que se enfrentó. Y hubo múltiples problemas productos de esa lucha. Esperemos que no se repitan los problemas y que se acojan los aciertos. Otro problema, otro reto para, insisto, cualquier candidato, y qué mejor para el doctor Henry Eduardo Cucalón Camacho, la economía. ¿Cómo piensa usted devolverle el empleo a este Ecuador? Con un cambio no solamente de personas, sino de modelo. Creo en la inversión privada. Quiero desmontar el monopolio estatista que tiene asfixiada la economía. No es el gobierno que genera empleos, es la empresa privada, pequeña, mediana y grande. Yo le voy a apostar a esas inversiones, le voy a apostar a esa flexibilización para que haya esos recursos, pueda haber las inversiones suficientes y se genere empleo. Pero con un país que va a quedar bastante mal que antes. Por eso es un cambio rotundo en cuanto a la concepción que se tiene, no solamente de personas, y pongo el ejemplo de la economía y lo energético. ¿Cómo se le puede dar la espalda a las inversiones privadas? Porque hay un monopolio público en generación de energía. Esas inversiones privadas van a generar empleo. No se le puede poner límite, no se le puede poner restricciones. Inversiones privadas que tendrán apoyo de una asamblea. ¿Qué tal, doctor, con una legislatura en contra? Bueno, en los grandes intereses del país tenemos que estar de acuerdo. Hoy mismo en la Asamblea se está tratando una reforma energética. Yo le planteé al presidente esos conceptos, le presenté en la presidencia tanto la reforma constitucional como de carácter legal. Espero que los asambleístas se pongan del lado de la gente, del lado del bienestar, del lado de la prosperidad y no le pongan límite a la inversión privada. Ese será un gran paso, no será inmediato, pero se sientan las bases para que pueda existir esa inversión. Y si es que los asambleístas no se ponen en ese lado que usted espera, que el presidente Cucalón espera, ¿qué hacemos? Hay varias alternativas, muchas alternativas. ¿Otra muerte cruzada? Una asamblea constituyente también. ¿Una asamblea No hay constituyente? que descartar absolutamente nada. Lo que pasa es que no quiero adelantarme a unas posiciones. Espero que haya madurez política. Los congresos están para hacer control político y está bien, para hacer un contrapeso del poder, no para obstaculizar temas que debemos tener consenso, seguridad, energía. En otras cosas habrá diferencia, Félix. No. Es Ujú. normal que haya diferencias, esa es la democracia. Pero en estos temas son temas de país y hay que operar con mucho sentido común y con mucha sensatez. ¿No será entonces para usted, presidente, un problema una asamblea en contra? Yo creo en el diálogo. Creo también en las convergencias y eso es normal. Sí hay líneas rojas. La línea roja es la impunidad. Pero si tú separas eso, no hay ningún problema que la derecha y la izquierda conversen. Estos no son temas ideológicos. El tema de la salida energética y el tema de combatir al crimen organizado no es de derechas o de izquierdas, de liberales, socialistas o conservadores. Es ponernos la camiseta del país. Así como hicimos el 9 de enero y apoyamos la iniciativa del presidente de un solo puño en materia de seguridad contra el narcoterrorismo, así como yo apoyé como ciudadano la consulta popular de Guillermo Lazo, que lamentablemente se perdió por cálculos y egoísmo. Y también apoyé la actual consulta popular que hizo el presidente Noboa, porque son temas y tesis que las he pregonado toda mi vida. Yo por los cálculos o por las coyunturas no voy a dejar de apoyar lo que tenga que apoyar. Esa filosofía, esos principios, espero aplicarlos siendo presidente del Ecuador. La crisis energética, ¿usted llega con la solución al problema de los apagones? Llego con varias alternativas y una de esas es decirle la verdad a los ciudadanos. ¿Cuál es la verdad? La verdad es que este es un problema complejo, no solamente por las sequías, efectivamente las más duras de las últimas décadas, sino por el colapso de un modelo caduco, estatista, monopólico, donde todo lo maneja el Estado, donde no se permitía la inversión privada, donde todo estaba en generación hidroeléctrica, cerca del 79-80%. Creo en la apertura, creo en un mercado mayorista en que los privados, el público y la economía mixta ponga toda la energía
que haya subsidios, sí, solo para lo residencial, no para lo industrial, no para lo comercial, que se sinceren también el tema de las tarifas y que no haya restricciones. Todo lo que le estoy diciendo es una serie de medidas que hay que tomarla lo antes posible. Y por el otro lado, el tema de la verdad, ya que estamos en este gran problema de los cortes, de los Terrible problema, racionamientos, tragedia. diciéndole la verdad a los ciudadanos. Lo peor que puede pasar es que por temas electorales, por campañas, le queramos mentir, que la gente no tenga certeza. Si estamos en esta dificultad, que dijeron que no iba a pasar, recordemos que hubo funcionarios, ministros de Estado que dijeron que no iba a pasar, que estaban esperando solamente que llueva, la gente está indignada. La gente está fastidiada con justa razón. ¿Novoa le está mintiendo al Ecuador? El gobierno ha mentido. Dijeron que no iba a haber apagones y han existido apagones. Dijeron que los cortes iban a ser de tal duración y fueron de otra duración. Eso es lo que fastidia a los ciudadanos. Comprendo la crisis y yo no voy a decir que toda la crisis es culpa del actual gobierno, si le estoy señalando que muchos de los problemas son arrastrados por una visión de Estado que evidentemente ha fracasado, pero sí tiene responsabilidad sobre el manejo de la crisis. En eso sí es responsabilidad absoluta. Y nuestra responsabilidad también desde el plano informativo y desde el plano periodístico, ir con lo eminentemente político. Ya lo hemos tratado en parte, pero vamos a hacer una pausa para volver con nuestro invitado, el doctor Henry Eduardo Cucalón Camacho. Retomo lo que me permití decirle al principio, a un personaje de lujo como a usted, ¿por qué lo deja ir el Partido Social Cristiano? Culminé mis labores en la Asamblea Nacional en el año 2021 y tomamos rumbos distintos. Diferencias conceptuales. Agradezco el apoyo que recibí para ser asambleísta, creo que defendí principios postulados, pero esa etapa se acabó. Habrá que preguntarles a ellos por qué no querían las situaciones, los postulados que yo practicaba. Ese ciclo se terminó en el año 2021. ¿Pero usted es un político de derecha o de centro Yo o de soy dónde? de formación un liberal humanista. Se salió del Partido Social Cristiano, eh, dicen que inclusive estuvo tentado por Creo y finalmente termina en Construye. ¿Cómo se tomará eso, doctor? Como un hombre consecuente con sus principios, porque hay una sola posición en todo lo que usted ha dicho. 3 cambios de camiseta en tan poco No tiempo. son de ninguna camiseta. Terminé mi diputación en el año 2021. Ni el partido comulgaba con lo que yo profesaba, ni yo profesaba lo que ellos decían. Punto y se acabó la diputación. En el año 2023 fui a trabajar en las últimas instancias de un gobierno, siendo independiente, no de Creo. No es muy difícil verlo de esa manera. No toda persona que trabaja en un gobierno milita en un partido político. Yo fui a defender el interés general, fui a defender el Estado, fui a defender la estabilidad democrática. Y ahora, en el año 2024, el movimiento Construye, el movimiento que representa la no impunidad, me hizo una invitación primero para ser parte de ellos y después una candidatura presidencial y dije que sí. Si usted contabiliza, hay 2 movimientos, una sola posición. ¿Lo entenderá el público? ¿Lo entenderán los votantes? Bueno, para eso son las campañas. Irse con Construye es como irse al otro extremo, doctor, ¿Extremo de qué? político. ¿En qué sentido? Que usted era de derecha y se fue a la izquierda como era Villavicencio. ¿Construye es de izquierda? Le consulto. No, por eso también te pregunto, ya que estás aseverando, ¿es de izquierda? ¿Qué dice usted? Mire, aquí los partidos tienen sus cuestiones, pero yo soy una persona, si lo quieres aterrizar, ya que te dije que soy un liberal humanista, un partido de centro derecha, con postulados bastante claros. Tú me dices que Fernando Villavicencio, a quien debemos honrar su legado, Él se definía así, él ¿no? se definía así, me parece muy bien. Él ni siquiera hizo militancia antes en Construye, pero Construye no lo tengo identificado como movimiento izquierda. Más allá que yo no le tengo miedo a la ideología. Yo a lo que le tengo miedo y recelo y combato son a los pillos y a los ignorantes, que son algo absolutamente distinto. Amplio, claro, conciso, nuestro invitado. Dicen que el presidente candidato Noboa está liderando las encuestas y que el resto está muy atrás. ¿En qué lugar se ubica usted, doctor? En el lugar en que vamos a enfrentar una candidatura con propuestas y que vamos a apelar al voto de los ecuatorianos.
Para eso son las campañas políticas. Es obvio que el presidente de la República es más conocido que yo en los actuales momentos, sin duda alguna. Así como el año pasado, nadie siquiera sabía que era diputado de la República y terminó siendo presidente del Ecuador, ¿no? Vamos a efectos electorales. Así que la campaña recién empieza y vamos a ver cómo terminamos. Por su preparación, por su conocimiento y yo diría por su frontalidad y por su transparencia, a mí me parece el doctor Henry Eduardo Cucalón Camacho un candidato de lujo. Lo digo sin ambajes y de frente, públicamente, doctor, que la suerte lo acompañe. Muchísimas gracias por su presencia en Sucesos. Muchísimas gracias por la oportunidad y espero volvernos a ver en estas entrevistas en la campaña. Nos vamos a ver en la campaña. Muchísimas gracias. Nuestro invitado, el doctor Henry Cucalón, candidato de Construye a la presidencia de la República. Entrevistas importantes que tú quieres escuchar, la mejor información, la más grande opinión, periodismo de verdad, con Félix Narváez. Que el presidente candidato Daniel Noboa encabeza las encuestas con miras a las próximas elecciones no es un secreto. Las encuestadoras así lo reflejan y también coinciden que tras Noboa está una larga lista de candidatos, la que está presentada, y en segundo lugar se ubica a la candidata Luisa González. Muy atrás, el resto. La diferencia entre Noboa y González no sería muy amplia, y aparentemente se acorta conforme pasan los días. Se habla de 4 o 5 puntos, algunos dicen inclusive que habría un empate. Y por allí las inquietudes que de ser reales van hacia el diagnóstico de lo que podría pasar de aquí a prácticamente 4 meses en las urnas. Y por eso hoy nos acompaña y tenemos como invitado de lujo a uno de los principales exponentes de la comunicación del país, también analista, Leonardo Pipolazo, a quien estoy saludando, agradeciendo por su presencia en Sucesos. Los apagones, vayamos directo al grano, los apagones podrían estar quitando luz al aparente favoritismo de Noboa. Leonardo, un gusto, un honor. Gracias, Félix. Buenos días. Muchas gracias. Sí, seguramente le va a afectar, ¿no? Las últimas encuestas son anteriores a estos apagones, a este fenómeno crítico, digamos, que fue ahora en octubre. Hay dos encuestas, tanto de Comunicaliza como Informe Confidencial del 22, 25 de septiembre, y allí es donde están los números que usted dice, más o menos 28, 26, 29, 26, por ahí, con Novoa adelante y Luisa 3 o 4 puntos abajo. Y debajo de ellos Jan Topic con 12, 15 puntos y luego viene el pelotón con pequeños puntajes. ¿Eso puede cambiar ahora con lo que estamos viviendo los apagones? Yo creo que sí. Es decir, creo que ha habido una falta de conducción, tanto en la toma de decisiones como en la comunicación de crisis, que creo que le van a pasar algún ¿Cuál es costo al presidente, ¿no? esa parte muy importante que es la comunicación, de la cual tanto se ha hablado en torno al actual gobierno? ¿Es un gobierno que no comunica? No sé si no comunica es el término, pero que no lo hace muy bien, digamos, ¿no? Y creo que ahí hay un par de razones. La una es que la comunicación es una consecuencia de la gestión. Es decir, hay que hacer cosas para poder comunicar Si cosas. no, no hay que O sea, informar. la comunicación no es un eje en sí mismo. A acuerdo. veces hay ese error. La comunicación es un eje transversal. Si yo tengo gestión, puedo comunicarla. Si no tengo gestión, es complicado. Y creo que ha habido problemas en el desarrollo de la gestión, fruto de algunos temas como tener un equipo más o menos novato en los ministerios. También es poco tiempo, eso hay que acotar. Todos los gobiernos bajan sus puntajes en el primer año, porque cuando entran hay una ilusión, entonces tienen 70 y pico por ciento de aprobación y luego vienen los problemas y hay una baja, y esa baja se corrige en el tiempo
con los proyectos y el desarrollo de planes. 6, 8 meses es muy poco para hacer un plan de gobierno, conseguir el financiamiento, desarrollar los proyectos, poner las licitaciones, etcétera, 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 y desarrollarlos. Leonardo, ¿o no será que el presidente está revolucionando la comunicación en el país? Todo es a punta de TikTok, por ejemplo. Sí, esa discusión es interesante, ¿no? Pero solo se da en el Ecuador. Y eso al ecuatoriano aparentemente le encanta. Pero yo quiero que la gente aprenda a entender una Por cosa. favor. El Ecuador parece un país totalmente diferente al resto y acá solo funciona el Da TikTok. esa impresión a ratos. Usted dígame, ¿dónde están los TikToks que le hagan buen gobernante al presidente, no sé, de México? AMLO salió con mucha buena aprobación, no era tiktokero. La calle Pou en Uruguay no es tiktokero y tiene muy buena aprobación. Pedro Sánchez en España tiene muy buena aprobación y no es tiktokero. Lo que quiero decir es, yo no desconozco el valor de las nuevas herramientas. Cambiaron las herramientas. Ahora las redes son muy importantes. Las herramientas. O sea, cambian los canales de mensaje. Antes era la televisión, la radio y la prensa escrita. Ahora son las redes sociales. Las redes sociales. Pero lo que no cambia es la realidad. O sea, el TikTok no cambia la realidad. Le doy un ejemplo. Hoy acabo de oír una entrevista de la ministra de Energía, Inés Manzano, en la que dice que no sería responsable decir que van a cortar los apagones a menos horas, como el presidente prometió hace pocos días. Entonces, ¿dónde queda la palabra presidencial? Yo quiero que a Daniel Noboa le vaya bien. A mí hay una gente que le parece bien lo que hago, que es soy crítico, y otra gente que dice, no, porque entonces vas a favorecer al correísmo y tal. Todo seré menos correísta, pero creo que es importante al gobierno hacerle notar los errores, porque si no, si aplaudimos todo, no le va a ir bien. Manejo, digamos, dudoso, por decir una cosa, de la crisis eléctrica, pero como que lo hace muy bien con la inseguridad, se pone casco, encabeza los desfiles militares, en fin, y eso como que a la gente sí le convence. Es decir, en seguridad le va mejor que en la crisis energética por una primera razón sencilla, que la crisis energética es un evento natural, no lo puede controlar ni el presidente ni nadie. O sea, el presidente no puede hacer que llueva en Masar. Así es, así es. Entonces, y tampoco puede corregir los problemas estructurales que tienen las hidroeléctricas y toda la irresponsabilidad del correísmo que la conocemos. Así o sea, es. no le podemos culpar al presidente por eso. Pero sí lo que tiene que hacer es asumir, ya venía la crisis, se anticipó, no tomaron medidas, no se hizo nada. Por ejemplo, hoy veo también que han nombrado, la ministra de Energía ha constituido un comité de crisis ya con el sector privado también, con varios actores de la sociedad. Eso está muy bien, Que debió empezar por allí. pero debía empezar por ahí hace 3 meses. Ujú, ujú, ujú. Para afrontar, para llamarle a Flex Narváez, a la prensa, a todos y decirles, amigos, tenemos esta crisis, ¿cómo vamos a controlarla juntos? ¿Cómo Leonardo, vamos a manejarla juntos? un equipo sin experiencia, En consecuentemente. buena medida es eso, ¿no? Yo creo que hay ¿No dos será que tal vez elementos. la personalidad del propio presidente impide que le digan, señor presidente, está equivocado? Yo creo que es eso en gran medida, ¿no? Yo he sido duro cuando he criticado eso, he dicho que tiene una corte alrededor que le aplaude todo. Veo un fenómeno semejante a lo que veía en el gobierno de Guillermo Lasso, que también es un fenómeno medio común a la clase alta costeña, al fenómeno San Borondón, digo yo, en donde son dueños de empresas, de grandes holdings, tienen 500 empleados, gente que les aplaude y les dice sí a todo y les obedece. Y entonces, en la política, Félix, y usted, como yo, tiene mucho rodaje en esto, se necesita juicio crítico. Usted ha sido crítico. Yo me acuerdo de usted desde cuando Yamil Mawad era alcalde y usted era crítico. Y un día Yamil me dijo, oye, Félix, tienes razón, síguele y ve qué nos está diciendo porque tenemos que ver y aprender de él. Bueno, eso es lo que hay que hacer. Hay que escuchar a Félix Narváez o a Pipo Lazo o al que le critique, siempre y cuando lo haga de buena intención. Si es una crítica destructiva, personal, agresiva, no. Pero si lo que está es criticando políticas y sugiriendo cosas para que le vaya mejor, hay que abrir los oídos. ¿El presidente Lazo está a tiempo o empezó una caída libre que ya nadie lo El detiene? presidente Noboa, Dios. Perdón. Sí, no, nunca hay una caída libre, salvo que uno la incentive, es decir, sí. Pero queda corto tiempo, Sí, Leonardo. a ver, en política y en nuestros países, una semana es un montón de tiempo. De acuerdo. Las cosas pueden cambiar en horas. Todavía está a tiempo. Y además la votación ahora es muy volátil y decide muy al final. Por ejemplo, ahora
de lo que escucho, y probablemente se reflejen en las encuestas, algunas gentes que estaban con Novoa probablemente van a salir de apoyarle a él, pero no se van a otro candidato, sino que se quedan en indecisos. Y en indecisos yo voy a apostar, si Novoa corrige y veo que mejora, probablemente sí le apoyo. Es decir, no es que ya perdió y no pasó, faltan buen tiempo para las elecciones. Él puede, sin duda, retomar la conducción. Recomendaciones, que no se apresure a anunciar cosas que no puede cumplir. La naturaleza le va a jugar y eso yo el otro día cuando anunció dije, ¿para qué lo hizo? Porque no puede asegurarlo. Y hoy su ministra acaba de decir que no sería responsable decir que van a cortar las horas de corte y a lo mejor incluso hay que incrementarlas. Si Mazar se seca, como parece que puede pasar hasta mañana o pasado, van a tener que ser no cortes de 6, sino de 10 horas de nuevo. O que Coca-Codo, por ejemplo, colapse. Bueno, Coca-Cola todavía creo que tendrá unos meses de colapsar, Dios Porque mediante, es una pero bomba de tiempo. claro, claro, claro. Y esa bomba de tiempo sí hay que mandarle el regalo a Bélgica, a Don Correa, ¿no? Y O dicen, sea, y dicen que perdónenme. está funcionando al máximo Claro, y que eso nos imagínense. está dando No, no. luz. Si es que eso se paraliza, Esa, el país se apaga. esa es la joya de la corona Exacto. de toda la corrupción correísta, Qué que terrible. es yo digo, corrupción siempre hubo en el Ecuador. Usted ha lidiado con el periodismo y sabe que ha habido, no es que, pero el correísmo la convirtió en industria, digo yo. Y es así. Y Y en una Coca-Cola industria es, muy próspera. claro, una gran industria, ¿no? ¿Cómo no? Y entonces, Coca-Cola es de alguna manera el símbolo más grande de eso. La erosión regresiva de Coca-Cola nos lleva al colapso de eso, que es el colapso del 40% de la energía del Ecuador, con una cosa y de incalculables consecuencias cuando se dé. Pero bueno, hay que trabajar ahora con ese escenario en mente. Yo tengo que ir corrigiendo ese déficit porque me puede pasar eso y tengo que estar preparado. El desenlace del juicio político a la ministra del Interior, Palencia, ¿es algo en lo que de alguna forma le puede estar ayudando al presidente? Sin duda, es un gran triunfo político muy importante y además de una ministra muy importante. Yo a la ministra le vi crecer ahora en ese juicio, enfrentar, en términos taurinos dirían cerrar la plaza y lidiar Bueno, 6 toros se le ella sola. escuchó bien, se le escuchó bien a la Entonces, ministra, sin se duda. los comió vivos a todos esta gente que sin fundamentos, que actúa por venganzas, por historias de ellos. Pero lo único que yo acotaría en eso es, no me gustó mucho la celebración que la hicieron como muy Muy de acuerdo, personal, muy muy de nosotros, yo acuerdo, te gané a muy ti, de acuerdo. muy de barrio, ¿no? Ujú. Y creo que es un triunfo del país, de la estabilidad democrática, y creo que así debí. Si yo era el presidente, así lo hubiera manejado. Agradezco a los asambleístas y al Ecuador. Este es un triunfo de la democracia por la estabilidad y porque yo necesito esa persona al frente de la lucha contra el narco y el delito organizado. Vamos a tratar de eso enseguida y más amplio, pero una recomendación final no estaría por demás, sobre todo viniendo de un hombre de tanta experiencia como nuestro invitado. Una recomendación final por el país al presidente. Bueno, es eso que acaba usted de decir, de mantener el contacto con el país, que entienda que, por ejemplo, su victoria de la ministra Palencia es una victoria del país, que él siempre le hable a la gente, que mantenga toda la relación que pueda con la gente. La crisis no requiere marketing, no requiere campañas publicitarias, no requiere eslogan, requiere presencia de líder para que yo, ciudadano de a pie, me sienta protegido, sienta que tengo un piloto en el avión, tenga alguien que me va a defender de eventos naturales, de amenazas, del delito, de lo que sea. Y eso me parece que está faltando. Se ve un presidente un poco distante, frío, y me parece que eso es algo que él debe corregir si quiere tener éxito, mucho más de cara a una elección, ¿no? Excelente análisis de nuestro invitado, Leonardo Pipo Lazo. En la parte concluyente, y ahora sí hago público un secreto, siempre le quise consultar, ¿por qué eso de Pipo? Ah, no, eso es desde muy, muy chiquitico, porque yo era de niño, año y medio, 2 años, era muy gordito, y me decían pipón, y Ya. yo no podía pronunciar la palabra aguda y decía, ¿cómo se llama? Pipo, Pipo. Yo mismo me bauticé antes de los 2 años con mi apodo que luego me ha acompañado. Muy poca gente sabe que me llamo Leonardo, pero todo el mundo me conoce por Pipo, ¿no? Sí. Una gran experiencia que nos ha resumido, si es que cabe el término, en este enfoque de la crisis que está atravesando el país en lo que ustedes acaban de escuchar. Un honor tenerle acá a Leonardo Lazo. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. A usted, Félix, un fuerte abrazo. Muchas gracias. Volvemos con más en un momento.
Llegó el fin de semana y tú te puedes informar con periodismo independiente, el que le gusta a nuestra gente es opinión. Tras 8 horas de sesión continua de la Asamblea, la bancada correísta no logró los 92 votos para aprobar la moción de censura y destitución de la ministra del Interior, Mónica Palencia. Solo 77 votos respaldaron la pretensión de censurar a la funcionaria por el supuesto incumplimiento de funciones relacionadas con la crisis de seguridad que castiga al país. La votación de Construye finalmente fue determinante para, en la práctica, salvar a la ministra, aunque la presidenta de la Asamblea, Viviana Veloz, del correísmo, no hizo votar una moción de reconsideración de ese resultado, con lo cual queda abierta la posibilidad de que en cualquier momento, en cualquier día, más adelante, se pueda plantear, y si es que Construye, la votación de 13 asambleístas se arrepintieron o se habrán arrepentido, podría ser una maniobra para darle la vuelta a ese resultado. Es lo que queremos preguntar, entre otras cosas, a nuestro invitado de hoy, Lolo Echeverría, personaje público de alta trayectoria en materia fundamentalmente del periodismo, de la comunicación y desde luego del análisis político. ¿Se podría, Lolo, llegar a una reconsideración? Mejor dicho, ¿se podría dar una vuelta a ese resultado? Alguien dice sería de locos, pero todo es posible en política. Empecemos por allí, Lolo, un gusto tenerte por acá. Buenos días, Félix. También un gusto estar contigo. Creo yo que esto es imposible. Sí, fue evidente que se apresuraron a cerrar la sesión antes de que alguien proponga la moción, pero no creo que sea revisable eso, ni siquiera le interesará al propio correísmo. Eh, los votos no tuvieron y no tendrán en ningún caso, de tal manera que esto solo sirve para dejar pendiente y para asustar un poco, nada más. ¿Qué te hace pensar, qué te hace asegurar que esto está grabado en piedra? La trayectoria de este juicio político fue una trampa que se planteó. Armaron una trampa y cayeron en ella. Tanto la Revolución Ciudadana como Construye. Me explico. La Revolución Ciudadana tenía necesidad de plantear este juicio político y buscar la destitución de la ministra por dos razones. La primera, por gratitud con el gobierno de México, que acogió a todos los corruptos que huyeron del Ecuador y que le ha dado también una buena acogida al expresidente. De manera que tenían esa deuda de gratitud. Por allí empezó inclusive este proceso. Por ahí empezó. Pero hay un segundo factor y es la necesidad de brindarle esperanza a Jorge Glass para mantener su silencio. Y esa esperanza se le ofrece con la idea de que se puede seguir manteniendo la idea de que se trata de un juicio político, de que se trata de lawfare, de que se trata de una persecución utilizando a los jueces. Pero en realidad esto ha empeorado con la decisión de Estados Unidos de negarle la posibilidad de ingreso al expresidente y al ex vicepresidente. Ese proceso es producto de una investigación con la participación de diversos organismos. Antes de hacer el anuncio público, incluso se comunica al Congreso. Pero esta decisión tiene dos virtudes. La primera, probar que la decisión de los jueces ecuatorianos tenía pleno fundamento. Y segundo, internacionalmente, quitarle la posibilidad de que anden diciendo que era lawfare o que le condenaron por influjo psíquico y esas tonterías. Sin embargo, Lolo, en medio de la interpelación, en medio de este juicio político, el asambleísta Leonardo Berresueta, acusador de la ministra, admitió que se le cayó esta acusación porque se quedó sin testigos.
Bueno, pero ¿por qué se quedó sin testigos? Porque era un absurdo la acusación. ¿Ya? La acusación esta eh, tenía fundamento en estas dos razones. Se les cayó porque para descensurarle necesitaban los votos. Y ahí entra entonces la condición de que la invasión a la Embajada de México no puede ser apoyada porque eso sería traición a la patria, eso les dejaría como comprados por el correísmo. Ujú, ujú. Y entonces le exigían a la Revolución Ciudadana que retire esa causal. Pero no se puede retirar una causal de destitución a medio camino. De acuerdo. De manera que esto quedó ahí en firme, pero surgió esta paradoja, esta tontería de que siendo esta una causal de destitución en el juicio político, nunca mencionaron. Los interpelantes no mencionaron. La única que hizo referencia a eso fue la ministra. Ujú, ujú. Entonces, no funcionando eso, Construye se vio envuelto en una trampa. Si apoyaba la destitución, entonces le hubieran dicho que se vendió al correísmo. Si no apoyaba la destitución, que se vendió al gobierno para liberar a los candidatos del partido que están atorados en el contencioso electoral. Exactamente. Entonces, en ambos casos terminaba muy mal. ¿Ya? Y esto les obliga a decir, hagamos como que no estuviéramos aquí, nos abstengamos. Consecuentemente es muy posible que es imposible que se revea esa posición. Exactamente, Ya. porque no van a cambiar las circunstancias que obligaron a la abstención de Construye. El desenlace del juicio, consecuentemente, ya en los términos de acusarle a la ministra por el tema de la inseguridad, el desenlace, no conseguir estos 92 legisladores, ¿es un triunfo del gobierno? No creo yo que sea un triunfo del gobierno porque fue evidente que no sirvió para nada ese juicio, que los interpelantes se sentían ahí impedidos de hacer nada, porque si no tenían la posibilidad de plantear las causales que ellos pusieron, entonces les cortaron las alas, les querían que volaran sin alas. Entonces solamente quedó en pie como causal la violencia, pero para eso estaban menos preparados, creo yo, y no pudieron sustentar tanto que en la contrarréplica de los 60 minutos le sobraron 30 Sí, minutos a señor. una de las Así interpelantes, es. ya no tenían qué decir. Ya se les acabó el tema. Sí, se les acabó la cuerda. Se les acabó la cuerda. Entonces, ese juicio no tenía sentido desde el comienzo. Pero ¿qué efecto político a manera de conclusión, Lolo, va a tener todo esto? Hablemos de la candidatura de Noboa. Bueno, esto va a tener consecuencias principalmente para la Revolución Ciudadana. ¿Ya? Primero, porque fracasaron en esto, porque les ha ido muy mal internacionalmente con la decisión de Estados Unidos, porque le han abandonado al ex vicepresidente Jorge Glass con esto, al no plantear ese tema en el juicio político, de tal manera que quedan tocados y se han delatado ante la opinión pública que estaban del lado de México y no del lado de Ecuador en este conflicto sobre la Embajada de México. Ujú, Así ujú. que eso tiene que provocarles un costo político, un costo electoral. ¿Lo entenderá el público, la gente? Yo pienso que es bastante evidente ¿Ya? porque no hay sentimiento más profundo que el patriotismo. Totalmente. Así que esto sí les provocará un precio. Si es que esto no llega al público, ¿qué le llega entonces? Claro, cualquier otra cosa se puede decir que no tiene los datos, que no maneja los datos, que no hay información, pero una cosa sentimental y especialmente el patriotismo, eso sí es algo que no se puede evitar. Esto casi por instinto. Continúalo. Bueno, en el caso del gobierno, yo creo que tiene unos problemas muy grandes. Esto es una victoria aparente porque le hubiera gustado que ellos se embarcaran en ese problema para acusarles de traición a la patria, si es que se tocaba el tema de la invasión a la Embajada de México.
Pero en el caso de la violencia, no importa lo que diga el juicio político, lo que diga el resultado, ni lo que digan los votos. Lo que importa es la experiencia vívida de todos los días de los ecuatorianos. Solo la incapacidad de los interpelantes hizo posible que salga bien parada la ministra, porque le podían con casos concretos, con nombre y apellido, hora, lugar, establecer la cantidad de víctimas y abrumarle a la ministra con las víctimas de la violencia para hacer sentir al pueblo ecuatoriano el drama que está viviendo. ¿Le ayuda o no le ayuda esto al presidente Noboa? Le ayuda momentáneamente. Yo creo que por eso suspendió su viaje, no tanto por apoyar a la ministra, sino por estar presente y contribuir, o mejor dicho, participar de esa victoria. Pero es una victoria, como digo, temporal aparente, porque la violencia sigue, porque puede ser que haya reducido algo el número de muertes violentas, pero se ha incrementado sustancialmente, en cambio, la extorsión. De manera que la gente sigue sin poder trabajar. Sumado eso al problema energético, entonces hay una parálisis de la economía, hay reducción del empleo, reducción de capacidad administrativa, ah, capacidad adquisitiva. Cuando se compra menos, también se vende menos y se paraliza la economía. Así que más adelante vamos a sentir las consecuencias de esta crisis energética. ¿Y eso le puede impactar al candidato presidente? Le va a poner en peligro el paso a la segunda vuelta, En peligro, evidentemente, por en peligro, supuesto. Lolo. Sí, porque mire, esto de aquí hasta que se produzcan las elecciones en febrero, al partido gobierno le va a parecer una eternidad, porque el problema energético no va a mejorar, probablemente va a empeorar. Totalmente. Todos sabemos que en diciembre siempre viene el fenómeno del Niño, pero con el estiaje que tenemos, si se prolonga esta sequía, entonces va a empeorar el problema de la energía. Y esto sí que no perdona. El pueblo ecuatoriano va a cobrarle al gobierno porque él, merezca o no, le hace culpable de esta crisis. ¿Y eso podría ser insalvable para un candidato presidente? ¿O qué recomendarías tú como conclusión? Bueno, mire, la intención de voto del candidato presidente va bajando. Esto va a hacer subir a un tercero. Si los dos primeros entran en crisis, la Revolución Ciudadana por las razones que hemos explicado y el gobierno por la crisis energética y la crisis de la economía, entonces surgirá un tercero. ¿Nombre? Por ejemplo, Topic. ¿Ya? Si es que le niegan la participación a Topic como está en Exacto. peligro, aparecerá un cuarto. Porque además de que le retiren al tercero, habiliten a un cuarto, eso le hará aparecer al gobierno como ejerciendo un acto autoritario y le afectará también electoralmente. De tal manera que los dos primeros están en peligro y esto hace posible que surja un tercero. Los dos primeros están en peligro. Miren ustedes el excelente análisis que nos está dejando el licenciado Lolo Echeverría, conocedor, analista de la materia política, a partir de todo esto que llevó varias horas, el juicio político a la ministra del Interior. Agradecerle a Lolo Echeverría por su presencia aquí en Sucesos, problemas de energía eléctrica, en fin. Miren ustedes, en eso tampoco se equivoca Lolo Echeverría. Esto se irá agravando. Lolo, hasta la próxima. Muy amable. Gracias, Félix. Un buen día. Muchísimas gracias. Volvemos con más. De 8 a 9, con el periodista Félix Narváez, otro aporte de Radio Sucesos a la opinión libre y enterada del oyente. Como siempre, hicimos nuestro mejor esfuerzo para llegar con la mejor información, sobre todo con los mejores contenidos para que ustedes saquen las mejores conclusiones, las conclusiones que sean acordes con esta crítica realidad que vive el país. Luego de este enjuiciamiento político a la ministra del Interior, lo cual tiene de cabeza al mundo político, debería tener de cabeza la crisis energética que
en cualquier momento puede llegar a niveles impensados o impensables. Versiones extraoficiales, pero de sectores técnicos que conocen la materia, manifiestan que la central Coca-Cola Sinclair de alguna forma está dando lo que ahora el gobierno se da el lujo de rebajar 1 hora, 2 horas, en fin, de hacer un programa de rebajas a los apagones, asunto que genera polémica porque es inentendible. ¿De dónde sale esa energía, señor presidente? ¿De dónde, si es que no está, si es que los ríos no están con el agua que se necesitan para mover esas turbinas? ¿Cómo es que nos damos el lujo de rebajar los apagones? Deberíamos aumentarles. Y por último, señor presidente, y con todo respeto, debería haber un plan de ahorros. ¿Cómo es posible, señor presidente, que letreros luminosos, que entidades públicas, que inclusive ciertos negocios que podrían operar durante el día no sean parte de un programa, de una exigencia inclusive por parte del gobierno en las actuales circunstancias? Claro, a todos nos puede afectar esta crisis eléctrica, pero por ejemplo, señor presidente, menos al fútbol. El fútbol, señor presidente, ¿cuánto consumen los estadios? Señor presidente de la República, con todo respeto, se necesita un plan en serio, un plan técnico, un plan que nos permita, por último, llegar a este sacrificio sabiendo que en algún momento esto va a salir adelante. Pero lo único que tenemos es menos cortes de energía caóticos porque nos cortan, disculpen la expresión, a la hora que les da la gana. Nos cortan en momentos hasta inadecuados, por una parte, y no sabemos hasta cuándo va esta situación. Lo único que sabemos es que las centrales hidroeléctricas, la una está prácticamente paralizada, el Paute, y la otra trabajando a full, como dicen los propios técnicos. Y si es que esta se paraliza, el Ecuador se apaga. A eso estamos bordeando y a eso estamos llegando, pero seguimos ofreciendo energía eléctrica gratis. Amigos, saquen las mejores conclusiones de esto, Dios mediante. Hasta la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Los personajes, los hechos, las noticias, todo tratado con independencia y objetividad. Otro aporte de Radio Sucesos para que usted se forme la mejor opinión. Volveremos el próximo sábado de 8 a 9 con Félix Narváez.